Sois muchos los que me pedís una estrategia rentable y sencilla, pero que no requiera mucho tiempo de estudio analítico para operar. Por eso, como agradecimiento por todo el apoyo que le estáis dando últimamente al canal, hoy os traigo una de mis estrategias personales más sencillas y rentables que yo actualmente utilizo para operar. Obviamente, todo lo que os voy a explicar a continuación hay que combinarlo también con los conocimientos, porque ya sabéis que el conocimiento no ocupa lugar. Pero esta estrategia está diseñada para operar desde el minuto 1 con mucha efectividad. Pero ya sabéis que, como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y ya estamos por aquí en el gráfico y como podéis ver voy a utilizar el gráfico de Bitcoin. Ya sabéis que Bitcoin es uno de esos activos que se le puede sacar muchísima rentabilidad siempre y cuando lo operes correctamente. Y el indicador que vamos a utilizar en esta estrategia solo va a ser uno, es decir, solo con este indicador, podemos combinarlo obviamente con otros, pero solo con este indicador vamos a poder realizar operaciones con ratios realmente buenos. Y como podéis ver por aquí es UTBots Alerts, ¿vale? Clicamos aquí y como veis es un indicador de los que os gusta de verdad, de esos que dan señales de compra y de venta. Antes de enseñaros al detalle cómo funciona este indicador, os quiero comentar por aquí el creador. A mí me gusta mucho pues explorar un poquito en TradingView qué tipos de indicadores crean otros usuarios, con qué los operan, qué forma de operar utilizan, y en este caso vamos a utilizar el indicador de Quant Nomad. ¿Por qué os comento esto? Porque básicamente si le dais aquí a Script tiene otros muchos indicadores que a lo mejor os puede interesar, es decir, a lo mejor podéis combinar el propio indicador suyo con otro indicador y sacarle aún más rentabilidad. Al final esto es lo bonito del trading, que esto no tiene fin, que podemos seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por tanto, como veis por aquí, tiene indicadores de puntos de reversión, super trend, tiene option price calculator, tiene varios indicadores que podéis utilizar y complementar para vuestras estrategias. Incluso, si no me equivoco, sí, mirar, Quant Nomad tiene también su propio canal de YouTube, que lo único que creo que está en inglés para los hispanohablantes, pero siempre podéis poner subtítulos y podéis echarle un vistacito pues a los indicadores que tiene, que la verdad que a mí me funcionan muy bien. Una vez comentado esto, dar un agradecimiento aquí públicamente a Quant Nomad por proveernos con indicadores como este para poder obtener beneficios del mercado. Como vemos por aquí, le hemos clicado, ya tenemos el indicador aquí disponible, pero como vemos esto no hay por dónde cogerlo. Vamos a ampliar un poco y ya pues nada más ponerlo con la configuración que lleva de serie, vemos que tiene operaciones bastante rentables, es decir, mirar esto por aquí, este sell, operación perfecta, ¿vale? Tiene otro sell por aquí marcado que justo marca con esta vela de aquí, es decir, lo que me gusta también mucho es que está bastante anticipado porque hay muchos indicadores que dan señales, pero a mí no me sirve de nada que me des una señal, por ejemplo, aquí de sell, no tendría ningún sentido, o que me la des incluso con esta vela, tampoco me tendría ningún sentido. Por eso este indicador me gusta bastante, porque cuando nos da esa señal, la da bastante bien, es decir, aquí tenemos un sell y nosotros podemos entrar en esta operativa, aunque entremos en la parte baja colocando el stop loss por los mínimos estructurales de este rango operativo, vemos que al final pues tenemos una operación ya pues sin irnos muy lejos, es decir, podemos extenderla hasta este punto, pero nunca vamos a adivinar el máximo ni el mínimo absoluto de un movimiento, pero para hacer una operación, por ejemplo, ratio 3:1, pues mirar que no está nada mal. Este caso sí que la da en esta vela, pero vemos que el movimiento también se extiende aún más, es decir, nosotros entramos en esta zona de aquí, stop loss por los máximos estructurales y cogemos otro ratio, porque como está el stop loss más alejado, pues por ejemplo ponemos un 1.5 y vemos que también se da a la perfección. En este sell de aquí, otro tanto de lo mismo, vemos que justo cuando cierra esa vela deberíamos entrar en short, justo en esta zona de aquí, stop loss por los máximos estructurales y volvemos a tener otra operación. Entonces esto sería a grandes rasgos la dinámica que vamos a seguir con este indicador, pero como vemos nos está dando operaciones rentables, operaciones positivas sin hacer absolutamente nada, es decir, simplemente poniendo este indicador ya podríamos operar decentemente en el mercado, pero como ya sabéis que a mí me gusta siempre que lleguemos a la excelencia y que maximicemos siempre esos win rates, yo lo que he estado haciendo es un estudio analítico para ver cómo MIS mejor se me adapta, sobre todo en Bitcoin, y en qué tipo de temporalidad, ¿vale? Si nosotros clicamos en cualquier señal de estas, doble clic, vemos que nos salta aquí pues la entrada de datos, estilos y visibilidad. Entonces podéis poner, por ejemplo, por aquí, si vosotros estáis buscando solo buys, podéis quitar las señales de sell. Si solo estáis buscando sells, podéis quitar las señales de buy y viceversa. Yo tengo puestas las dos porque al final busco las confirmaciones y siempre quiero que me las dé cuanto antes. Luego lo de bar color es que te dibuja la vela contraria justo en este movimiento, ¿vale? Tenemos este bar color
color de aquí, que justo nos dibuja las otras velas, y justo el bar color nos dibuja estas otras velas, ¿vale? Pero bueno, no tenéis ningún tipo de problema, esto si queréis lo ponéis y lo utilizáis, si no, no pasa nada, no es lo importante del indicador. Luego en visibilidad lo dejáis como está, pero lo importante es venir aquí a entrada de datos. Aquí pone que evaluate this change the sensitive. Básicamente lo que vamos a hacer es regular con qué frecuencia salen las señales de sorting long. Es decir, yo prefiero que me salga, por ejemplo, 1, 2, 3 señales antes que me salgan 10 o 15, pero que esas 1, 2 o 3 sean mucho más válidas que las otras 15. Prefiero operar poco y bien que mucho y mal. Por tanto, tras el estudio que yo he estado haciendo en estos valores, lo que a mí me funciona mejor es que pongamos en keyvalue el valor de 6 y que en ATR periodo pongamos 20. Le damos a aceptar y como vemos hay muchísimas menos señales, ¿vale? Como vemos por aquí hay pero bastante menos. Ya no vemos ese popurrí de señales que veíamos antes. Como vemos se limita muchísimo más la hora de operar. También hay que entender que a la hora de operar nos cobran unas comisiones y al final yo prefiero una operación con ratio grande para pagar solo una vez comisiones que una operación con ratio pequeño y operar muchas veces y que las comisiones me vayan comiendo poco a poco mi cuenta de trading. Entonces vamos simplemente a ver las señales que se dan por aquí. Esto simplemente hay que combinarlo también con nuestra propia operativa. Vemos que tenemos esta señal de sell, que la verdad esta no es el sitio más apropiado, empezamos un poquito mal. De todas formas, si entramos en nuestra operación, vamos a ver si llegaría a ser rentable. Cerraría en esta vela de aquí, nosotros colocamos en esa vela de ahí nuestra operativa, colocamos el stop loss por los máximos anteriores y buscando una operación ratio 1-1, pues en este caso vemos que se da de todas formas. Sí que yo intento hacer unos take profit progresivos, es decir, por ejemplo, en el 1-1 cobro mi 50%, yo lo que suelo hacer siempre es poner el stop en break even y luego si el precio se da la vuelta, yo ya he cobrado ese 50%, por tanto mi operación ya es positiva, o sea, yo ya no voy a perder. Si luego se alarga la operación como este estilo operativo, pues la verdad que perfecto. Pero eso de poder adaptar porcentajes de take profit y todo eso, tenéis que combinarlo ya vosotros según vuestra propia operativa y según vuestro criterio para intentar maximizar el win rate. Os voy a dar una estrategia muy sencilla que os puede llegar a ser muy rentable y que simplemente no tenéis que comer mucho la cabeza. Sé que vosotros buscáis cosas sencillas, sé que vosotros simplemente queréis saber, entro aquí, salgo aquí y punto. Queréis absolutamente olvidaros de todo y sobre todo para toda esa gente que empieza en el trading, facilitarle el camino. Esta también fue una de mis primeras estrategias bastante rentables a la hora que yo estudié muy a fondo y backtesté mucho, pues básicamente consiste en hacer ratios 1-1, ¿vale? Os voy a poner las reglas de la estrategia tal que por aquí, darme un segundo, y como veis por aquí os acabo de poner las reglas de esta estrategia. La verdad que más sencillo no puede ser. Vamos a buscar estrategias de ratio operativo 1-1, ¿vale? Es decir, ya sea una compra o una venta, pero que el ratio que vemos por aquí sea siempre 1-1, porque así también aumentamos muchísimo las probabilidades de que toque el take profit, porque al final simplemente gracias al indicador ajustamos las probabilidades de que el movimiento se dé hacia donde nosotros queremos y el ratio 1-1 al final es como si fuera un 50% que toque el take profit y un 50% de stop loss. Y no hace falta que me lo digáis por comentarios, ya sé que en realidad no es así porque hay que contar las comisiones de apertura y las comisiones de cierre, pero es para que entendáis un poco la dinámica de todo esto. Entonces, como pongo también por aquí, primero colocamos el stop loss, que la verdad que he puesto aquí se me ha escapado, es stop loss por aquí, ¿vale? Ajustamos, primero colocamos el stop loss y luego el take profit. Esto es como regla general, ¿vale? Pero ya sabéis que al final a la regla general siempre hay una excepción, que en este caso es que si no es posible ajustar un ratio buscando primero el stop loss, lo que haremos es buscar primero el take profit. Ya os pongo aquí, si no es posible, ajustar el ratio buscando primero el take profit. Esto no os preocupéis que lo vamos a entender ahora a continuación. Básicamente aquí tenemos una señal de buy, vemos que justo se da en esta vela de aquí, por lo tanto nosotros nada más cerrar la vela lo que hacemos es colocar nuestra operación. En este caso tendríamos dos opciones, podríamos entender como mínimos estructurales estos mínimos que tenemos indicados por aquí o como mínimos más absolutos estos mínimos de aquí. Hay que entender que según vayamos alargando el stop loss también el ratio se nos va a ir alejando y por tanto puede llegar a ser un poco más complicado y se nos puede alargar un poquito más la operación. Por tanto, si nosotros buscamos una operación más a corto plazo, nosotros colocaríamos el stop loss por estos mínimos estructurales de aquí y buscaríamos el ratio 1-1, que el ratio 1-1 se daría tal que por aquí, vale, más o menos justo el ratio 1-1 veis que se da perfectamente esta operativa. Como veis, lo que acabo de hacer es la regla general, que es básicamente coger el stop loss, ajustar a los mínimos estructurales y básicamente a partir del stop loss colocar un ratio 1-1 y así calculando el ratio y el stop loss
por descarte ya nos da el take profit. Tenemos una operación positiva, vamos hacia atrás, vemos señal de sell justo con esta vela grande, ¿vale? Lo que hacemos es colocar posición en corto justo cuando cierra la vela. En este caso es otra de las reglas que lo voy a poner también por aquí, os lo acabo de poner. Entramos en la operativa justo cuando cierra la vela y salta la señal. En este caso cierra esta vela superior aquí, que es una vela bastante grande, pero nosotros colocamos el stop loss por los máximos estructurales anteriores, porque en este caso es una señal de venta, y nosotros colocamos nuestro take profit en el ratio 1:1. Como vemos, la operación se da perfectamente. Seguimos hacia atrás, ya veis que aquí no hay ni trampa ni cartón, vemos que hay aquí una señal de buy, una señal de compra. Nosotros esperamos a que se cierre esa vela, colocamos nuestra posición, entramos en mercado y colocamos el stop loss por los mínimos estructurales anteriores, que serían estos de aquí, y colocamos el take profit en ratio 1:1, que en este caso sería un take profit tal que por aquí. Como veis, aseguramos muchas veces el take profit acompañando estos movimientos. Os puedo decir también que otro estilo de operativa que yo probaba era básicamente alargar los take profits justo hasta la siguiente señal de sell, que sería por aquí. Así también podéis alargar un poquito los beneficios, pero bueno, esto simplemente no lo termino de recomendar mucho porque mirar esta señal de buy básicamente cierra en break-even. Por eso yo, calculando ratios, no me llegaba a compensar del todo, y al final con ratios 1:1, asegurando operaciones, entrando rápido en mercado y saliendo rápido, y aumentando nuestra cuenta de trading, a la larga en win rate me salía mucho más rentable. Vamos a seguir hacia atrás, vemos que no hay ninguna señal. Es lo malo de esta operativa, que se dan pocas señales, pero también las señales que se dan son mucho más probables. Y como vemos, tenemos otra señal de sell en esta parte de aquí. Vemos que la vela cierra por esta parte baja, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Entramos a mercado tal que por aquí, y donde colocamos el stop loss, ya vemos los máximos estructurales en esta zona. Por tanto, nosotros colocamos el stop loss en esa zona y buscamos el ratio 1:1, que sería este ratio operativo de aquí. Extendemos y vemos que se da perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Ya llevamos un 3 de 3 operativo y vemos por aquí que tenemos otro buy. En este caso sí que se complicaría un poco, no lo voy a mentir. En este caso yo, por ejemplo, seguramente me hubiera pillado el stop loss. ¿Por qué os digo esto? Porque en este caso yo tomaría como válido estos mínimos estructurales, ¿vale? En vez de tomar este mínimo estructural de aquí. Porque si nosotros cogemos nuestra operación en largo, en esta señal de buy, cierra la vela, ¿vale? Y colocamos el stop loss en esta zona. Y buscaríamos un ratio 1:1, que sería un ratio de este estilo. Pero vemos que al final pues toca stop loss. Esta la podemos dar por mala, que tiene una fácil solución: coger los mínimos estructurales, ya bien siendo de esta zona, que viene siendo este movimiento de volatilidad, o simplemente estos mínimos estructurales. Si cogiéramos estos mínimos anteriores, la operación se hubiera dado igualmente, como veis, ratio 1:1, y se daba a la perfección. Pero la verdad que en este caso yo sí que la doy por mala, porque prefiero ser sincero con todos vosotros, que seguramente en ese momento cogería el stop loss en esa zona de ahí, ¿vale? Por tanto, llevamos 3 aciertos y un fallo. Y básicamente, para que no se me alargue muchísimo el vídeo, os voy a dar un par de matices para que tengáis en cuenta a la hora de operar esta estrategia. Básicamente, si nosotros, bueno, antes de continuar, mirar señal de buy, mirar qué pedazo de movimiento, es decir, justo en esta señal de buy de aquí, como podemos ver, esta señal de buy que vemos aquí, mirar qué pedazo de movimiento predició. O sea, es una auténtica locura, ¿vale? Por tanto, veis que este indicador pues funciona extremadamente bien. Por eso os quise también enseñar el creador, que incluso vemos que sale con esta segunda vela de aquí, que podéis decir, bah, pues se ha escapado bastante el precio, pero vemos que pues la subida luego es estratosférica, ¿vale? Pero básicamente los matices que os quiero dar es que podéis acompañar todo esto pues con un poquito de conocimiento de análisis. Es decir, si nosotros tenemos aquí una señal de sell, ¿vale? Si nosotros tenemos un poquito de paciencia y sabemos que estamos en una zona de liquidez, que es esta de aquí, esperamos el precio a esta zona, colocamos nuestra posición justo en esta zona de aquí, porque sabemos que hay presión bajista por este sell, colocamos el stop loss por la parte superior y ya tenemos incluso ratios mejores, en este caso un 1.25, ¿vale? Y como podéis ver, la acabo de dar otra vez hacia atrás y vuelve a repetir esa señal de buy. Mirar señal de buy por aquí y mirar qué pedazo de subida pues se marcó, nada más salió esa señal de buy. Lo mismo con esta señal de sell, salió la señal de sell tal que por aquí. En este caso, con la estrategia básica sería stop loss seguro, es decir, en este caso es stop loss porque colocaríamos el stop loss por aquí y colocaríamos ratio 1:1, y como vemos no llega ni de coña. Pero lo que pasa es
es que si nosotros combinamos un poquito los conocimientos que nosotros tenemos, que aplicamos siempre en el canal, que os estamos enseñando día tras día, lo que hacemos es mejorar el win rate, porque tenemos esta zona de order block por aquí y por tanto nosotros ya podemos esperar una posición en corto en esta zona, stop loss por encima de order block y sabemos que hay presión bajista por este sell y ya podemos buscar otro ratio operativo que, como vemos, se da bastante bien, un 3-1 combinando unos pocos conocimientos y un indicador muy básico. En este caso, señal de buy otra vez. También hay que entender en qué tipo de tendencia estamos. Ya veis que justo 3 buys y los 3 buys se dan bien, por tanto, al ser tendencia alcista favorece muchísimo lo que viene siendo los buys, obviamente las señales de compra, ya sabéis, la tendencia es nuestra amiga, y en este caso sería otra operación de ese estilo, es decir, operación larga, tal, no hay ningún tipo de problema. Stop loss por los mínimos estructurales anteriores, ratio 1-1, que sería este ratio, vamos a ver más o menos por aquí, ¿vale? Y como vemos se da a la perfección. Y lo que comentaba antes de salir justo donde daba el sell, como vemos por aquí, lo que nos asegura es este pequeño movimiento. Al final el ratio operativo queda en un 0,78, no es tan buen ratio como el otro, pero es que luego con estas señales de compra, es decir, si nosotros cogemos esta operación tal que por aquí, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, mínimos estructurales esta zona de aquí, si nosotros cogemos un ratio 1-1, nosotros estamos cobrando en esta zona aproximadamente de aquí y nos hemos perdido este movimiento, pero vosotros imaginaros coger este pedazo de movimiento y vender justo en esta señal de sell. Estamos cogiendo casi un 20% de operación en una operación de day trading, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Con una operación de apalancamiento de un por 2, un por 3, estamos hablando de casi un 60% de operativa, o sea, es brutal. Por eso yo os doy toda la información y ya vosotros vais adaptando según vuestra propia estrategia y según vuestra propia temporalidad, ¿vale? Que esto también lo podéis ir a 5 minutos, obviamente. Yo simplemente os voy a enseñar aquí un par más de ejemplos. Mirar aquí muy rápidamente señal de buy para arriba, señal de sell para abajo, la operativa también se da. Mira esta señal de sell para abajo, mira esta señal de buy para arriba. O sea, ves que el indicador funciona muy bien, pero vamos a bajar a lo que os gusta a vosotros, que viene siendo el scalping, ¿vale? Vamos a bajar un poquito más a scalping, tenemos el gráfico por aquí, voy a extenderlo un poquito más por aquí y como vemos también se da a la perfección, es decir, señal de buy en esta zona, tenemos esto por aquí, stop loss mínimos estructurales anteriores, ratio 1-1, vemos que la operación también se da y estoy en 5 minutos, ¿vale? No estoy mirando absolutamente ni tendencias, ni rangos, ni indicadores de RSI, ni osciladores, ni nada de nada, no estoy mirando absolutamente nada, solo estoy mirando este indicador. Señal de sell, colocamos señal de sell, stop loss en los máximos anteriores, ratio 1-1 y vemos que también se da a la perfección. Y estas son las dos más recientes que tengo actualmente en Bitcoin, ¿vale? Y vemos que las dos, ambas se dan. Señal de sell en esta zona de aquí también, la verdad que justo en esta operativa se alargaría un poco, pero se da también perfecta. Máximos anteriores, ratio 1-1, vamos a ver por aquí, ratio 1-1 sería esta zona de aquí aproximadamente, extendemos la operativa y también se da. Entonces al final, ¿veis la rentabilidad que se puede llegar a obtener con esta estrategia? Simplemente os voy a pedir una cosa y es que si realmente os ha gustado este vídeo y os ha gustado esta estrategia que comparto con vosotros, que la verdad que lo tenía un poco más privado, es decir, lo tenía un poco para mí, para sacar esas rentabilidades rápidas en el mercado sin tener que preocuparme mucho, ya que os estoy compartiendo mis estrategias personales con un gran estudio detrás, buscar los indicadores, analizarlos, estudiarlos matemáticamente. Entonces os pediría que os suscribáis y que le deis apoyo a este vídeo con un gran like. Si queréis más vídeos explicando mis propias estrategias, y ya no solo eso, si os ha funcionado también esta estrategia, dejadme en los comentarios y yo os compartiré muchísimas más. Y si queréis aprender aún más de los mercados, os dejo también mi Telegram y mi Instagram en la descripción para que podáis ampliar vuestros conocimientos. Con todo esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.